viaje de Uber debería ser simple, pero hay ocasiones en que algo tan simple puede transformarse en algo aterrador. En este episodio te cuento 5 relatos de Uber, donde llegar al destino no era lo más inquietante. Esto es Relatos de Terror, Ecos Malditos. Y este es el primer relato. Adriana salió de una cena de trabajo. El Uber llegó al punto donde le marcaba. Adriana abrió la puerta trasera y se subió. Lo único que quería era llegar a su casa, quitarse los zapatos y cerrar el día. La persona al volante levantó una mano apenas, sin girar la cabeza. Adriana alcanzó a ver unos lentes de sol enormes por el retrovisor. Eso sí le pareció raro. Eran lentes oscuros, anchos, de esos que cubren casi media cara. También notó que llevaba cubrebocas y una capucha. Dejaba poco rostro visible. Adriana hizo un comentario sobre los lentes, más por incomodidad que por curiosidad. Preguntó si podía ver bien el camino con los lentes puestos. La respuesta fue solo un movimiento breve de la cabeza. Adriana lo dejó pasar. A esa hora hay conductores que prefieren no hablar. Y una mujer manejando de madrugada puede tener sus propias razones para cubrirse la cara y evitar conversación. El carro avanzó por la avenida y durante los primeros minutos el viaje se sintió común. La ruta marcaba un camino conocido. La supuesta conductora manejaba sin prisa. Ese fue el detalle que mantuvo tranquila a Adriana al inicio, hasta que la conductora ignoró una vuelta. Para ir a su colonia, los conductores solían tomar una salida antes de Lázaro Cárdenas. Esa noche, el carro siguió derecho. La aplicación recalculó la ruta y marcó otro camino. Adriana le preguntó a la conductora por qué no se fue por la ruta indicada del mapa. La conductora volvió a responder con la cabeza y un gesto corto, casi impactante. 2 calles después, el carro volvió a alejarse de la ruta directa. La pantalla empezó a mostrar avenidas menos familiares. El trayecto se estiraba hacia una zona donde los negocios estaban cerrados. Adriana volvió a hablar, esta vez con menos paciencia. Le pidió a Raquel que confirmara la dirección. La conductora tardó demasiado en reaccionar. Luego levantó la mano derecha, como pidiendo que la dejara manejar, y siguió sin decir una palabra. Ese silencio empezó a transformarse en angustia, cuando de repente escuchó un ruido atrás del carro. Adriana levantó la mirada. La conductora también reaccionó. Apenas movió la cabeza, pero Adriana lo notó. Ese ruido venía de la cajuela. Adriana le preguntó a la conductora qué era ese ruido cuando volvió a escucharse. La conductora miró a Adriana por el retrovisor. Subió el volumen del radio y señaló con la mano que escuchara la música. Adriana volvió a preguntar qué traía atrás. La respuesta llegó por fin. Una sola palabra que causó que Adriana le entrara el pánico. Raquel. Aquí se dio cuenta. Quien manejaba no era Raquel. Era un hombre disfrazado. El hombre siguió manejando. Adriana trató de marcarle a un colega, pero la llamada no se conectó. La zona donde viajaba no tenía señal para el celular. La cajuela volvió a sonar por debajo de la música. Esta vez se escuchó la mujer gritando por ayuda. Adriana le gritó al hombre que se parara en ese instante. El hombre se quitó el cubrebocas y los lentes. Miró a Adriana con una sonrisa torcida y le contestó que no pararía hasta llegar a su destino. El hombre siguió manejando, metiéndose entre bodegas, cada vez más lejos de las avenidas principales. Ella preguntó dónde la llevaba. El hombre la miró, pero se quedó callado. La carretera se abrió hacia una zona de naves industriales. Adriana trató de bajar la ventana, pero el vidrio no bajó. Probó una vez más y sintió que el hombre la miraba por el espejo. No necesitó decirle nada para que Adriana sintiera el terror. La amenaza estaba en la forma en que sostenía el volante
y en las calles que oscurecían más poco a poco. De alguna forma, Raquel logró abrir la cajuela. El hombre alcanzó a ver por el retrovisor. Empezó a maldecir y detuvo el carro cerca de una bodega. Adriana vio la oportunidad, pero también vio el riesgo. El hombre apagó el carro y se bajó. En cuanto el hombre llegó atrás, Adriana se lanzó hacia el asiento del copiloto, alcanzó la manija delantera y abrió la puerta. Adriana salió y corrió hacia la calle principal más cerca. El hombre gritó, pero el sonido quedó partido por otro movimiento de la cajuela. Raquel estaba peleando por salir y le gritaba a Adriana por ayuda. Adriana cruzó entre dos carros estacionados y llegó a una avenida donde un tráiler avanzaba lento buscando entrada a una bodega. El chofer del tráiler la vio correr hacia él. El tráiler se atravesó en la entrada de la calle, quitándole la única salida al hombre. Adriana trató de explicarle lo que pasaba, pero el pánico no la dejaba encontrar las palabras. La cajuela del Uber quedó abierta cuando varios trabajadores salieron de una caseta cercana. Uno de ellos llevaba una lámpara y una barra de metal. El hombre intentó subir al carro. Al ver la calle bloqueada y gente acercándose, intentó correr hacia una barra lateral, pero no llegó lejos. Un guardia de la zona industrial y dos trabajadores lo alcanzaron antes de que pudiera brincar. Los hombres sacaron a Raquel de la cajuela. Venía amarrada de las muñecas con cinchos plásticos. Tenía el rostro hinchado, el cabello pegado a la cara y marcas rojas en los brazos por todo lo que había intentado hacer para llamar la atención. Apenas podía mantenerse de pie. El conductor del tráiler le había llamado a la policía. Poco tiempo después llegaron 4 patrullas. Al entrevistar a Raquel, les contó que el hombre la interceptó cerca de una gasolinera. La obligó a moverse al asiento trasero y después la metió en la cajuela. Al parecer, mantuvo el teléfono y la cuenta activa el tiempo suficiente para recibir un viaje. Los policías le preguntaron a Adriana sobre los hechos, pero Adriana no podía hablar. Su mente seguía atrapada en todo lo que había pasado. Si Raquel no hubiera despertado en la cajuela, Adriana nunca habría sabido hasta dónde pensaba llevarla. A veces el peligro entra al carro sin hacer ruido. Cuando el conductor lo nota, el viaje ya no puede cerrar como uno normal. Oscar manejaba Uber casi todas las noches en Monterrey. Esa noche había dejado una pareja cerca de un barrio antiguo. Oscar ya había decidido a terminar la noche e irse a casa, cuando le entró una solicitud cerca del Paseo Santa Lucía. El destino marcaba una calle corta hacia la zona de la macroplaza. Oscar se orilló donde el mapa lo indicaba. Al principio no vio a nadie. Después distinguió a una mujer caminando desde el borde del canal. Venía descalza y completamente mojada. La mujer abrió la puerta trasera y subió. Oscar alcanzó a verla por el retrovisor y notó que la pasajera mojó sus asientos. Oscar se molestó y le advirtió que le cobraría más por la limpieza de su carro. La pasajera solo lo miró y le contestó con una sonrisa fría. Intentó confirmar el destino con la pasajera, pero ella no le contestó. Su mirada estaba fija en el agua del canal. Oscar avanzó despacio, con el sonido del agua quedándose atrás. Cuando estuvo a punto de salir de esa zona, el carro empezó a fallar. Caminó unos metros más cuando el carro se apagó por completo. Oscar se disculpó con la pasajera. Después abrió el cofre y se bajó para revisar el carro. Al abrir el cofre, encontró uno de los cables de corriente desconectado. Al terminar de reconectar el cable, regresó al carro. De nuevo se disculpó con la pasajera, pero no hubo respuesta. Cuando miró hacia el retrovisor, el asiento trasero estaba vacío. Oscar bajó del carro y revisó alrededor. La calle estaba casi sola y la pasajera no estaba por ningún lado. Oscar regresó al carro y tomó el celular. Intentó terminar el viaje, pero la aplicación no respondía. Después la aplicación se cerró sola y al volver a abrirla, apareció una calificación de 1 estrella. Oscar se quedó mirando el celular. La pasajera había desaparecido sin que la puerta se abriera,
pero la calificación acababa de entrar. Oscar decidió terminar la noche y tomó rumbo a su casa. Al día siguiente, la mancha de agua seguía marcada en el asiento. Oscar la limpió, dejó el carro bajo el sol y aún así quedó una zona manchada en la tela. 2 noches después, Oscar vio una nota en un noticiero local sobre casos sin resolver. La imagen mostró el paseo de Santa Lucía. Después apareció la fotografía de una mujer llamada Erika Guzmán. Era la pasajera de esa noche. La nota decía que la mujer había salido de una cantina en un barrio antiguo 3 años antes. Sus amigas pensaron que había pedido un Uber. Desafortunadamente, nunca llegó a su casa. 2 días después encontraron su cuerpo en el canal. Oscar no podía creer lo que acababa de ver. Tomó su celular y revisó el historial del viaje. La calificación de una estrella seguía ahí con el nombre de la pasajera. Eso fue lo que más lo inquietó, sabiendo que las aplicaciones sí pueden fallar, pero la calificación de una estrella no tenía explicación. Por curiosidad, Oscar volvió al paseo Santa Lucía de día. La zona no se veía fuera de lo normal. Antes de irse, abrió la aplicación de Uber. Durante unos segundos apareció una solicitud muy cerca. El nombre de la pasajera era Erika. Oscar cerró la aplicación inmediatamente. Se subió a su carro y se fue. Mientras manejaba, Oscar miraba la mancha en el asiento por el retrovisor. La pasajera ya no estaba, pero algo de ella todavía venía en el carro. En la carretera no siempre hace falta llevar pasajero para sentirse acompañado. A veces basta mirar al retrovisor y ver que algo viene siguiendo el mismo camino. Mauricio manejaba Uber en Chihuahua como su segundo trabajo. Una noche dejó a un pasajero en una zona apartada rumbo a Delicias. Mauricio revisó la aplicación, pero ya no había solicitudes cerca. Decidió regresar hacia Chihuahua por la carretera. La carretera estaba casi sola. Durante los primeros minutos, solo vio uno que otro carro pasando en sentido contrario. Después el camino quedó más oscuro. Mauricio iba manejando tranquilo cuando vio 2 luces aparecer en el retrovisor. Al principio pensó que era otro carro alcanzándolo. Las luces se mantenían detrás, siempre a la misma distancia. Mauricio bajó la velocidad para que lo rebasaran, pero las luces también bajaron la velocidad. Aceleró un poco y notó que las luces también se movieron con él. Mauricio empezó a sentir que algo no estaba bien. Miró por los espejos varias veces, esperando distinguir la forma del carro. Pero detrás de esas luces no alcanzaba a verse nada. La música de radio empezó a cortarse. Mauricio apagó el estéreo y siguió manejando, fijándose en el retrovisor cada unos segundos. Cuando llegó a una recta más larga, Mauricio volvió a bajar la velocidad. Esta vez casi se orilló, dejando espacio suficiente para que el otro carro pasara. Las luces se quedaron detrás. Mauricio ya no quiso detenerse. Pisó el acelerador y siguió por la carretera. Pero las luces seguían en el mismo lugar. Era como si la distancia entre ellos estuviera fija. Unos metros adelante, la carretera se iluminó frente a él. Las mismas 2 luces estaban del otro lado del camino, apuntándole directo al carro. Mauricio frenó y giró el volante. El carro se fue hacia el acotamiento, levantando tierra y piedras. Por un instante pensó que iba a volcarse, pero logró controlar el carro antes de salirse por completo. Cuando levantó la mirada, la carretera estaba vacía. Las luces habían desaparecido. Mauricio se quedó unos segundos sin moverse, tratando de buscar una explicación, aunque no la encontraba. Después siguió manejando hasta llegar a una gasolinera junto a la carretera. Se estacionó frente a la tienda y empezó a revisar las cámaras del carro. La cámara había grabado todo el camino sin problema, hasta que aparecieron las luces. El archivo se cortaba justo cuando los faros entraban en el retrovisor. Después la grabación regresaba cuando Mauricio ya estaba estacionado frente a la gasolinera. Mauricio entró a la tienda, compró una botella de agua y se quedó ahí un rato, mirando hacia la carretera por el vidrio de la entrada. Del otro lado, entre la oscuridad del camino, volvieron a encenderse 2 luces. Solo se quedaron ahí, apuntando a la gasolinera, como si estuvieran esperando a Mauricio.
Hay rutas que parecen atajos hasta que el camino se cierra frente al carro, y cuando eso pasa en medio de la noche, detenerse puede ser el peor error. Fabián iba manejando rumbo a un punto de recogida poco después de las 10 de la noche. La aplicación marcaba al pasajero cerca de una zona de ranchos. El camino empezó a quedarse sin casa cerca. La señal del celular entraba y se iba, pero la ruta seguía marcada. Fabián avanzó unos minutos hasta que vio algo grande atravesado en el camino. Era una troca con una caja blanca enganchada. La caja estaba metida de un lado en una cuneta y el resto cerraba los dos carriles. Fabián frenó a varios metros. Al principio pensó que podría ser un accidente. Encendió las luces intermitentes y esperó, pero nadie salió de la troca. Miró hacia los lados del camino esperando a alguien, pero todo estaba tranquilo. Fabián bajó su ventana y gritó si necesitaban ayuda. Nadie respondió. Tomó su celular para llamar a emergencias y reportar un posible accidente, pero la llamada no salía. La señal se le cortó por completo. Fabián se bajó del carro para ver si podía pasar por un lado. Se acercó lo suficiente para notar que las ventanas de la troca estaban oscuras. En la caja blanca no había letras visibles ni logotipos, solo una abolladura grande en un costado. El espacio entre la caja y la cuneta era muy estrecho, pero tal vez podía pasar si pegaba el carro al borde del camino. Fabián decidió regresar al carro. Cuando dio la vuelta, un hombre salió detrás de la caja. El hombre levantó la mano como si quisiera detenerlo, pero empezó a caminar demasiado rápido. Fabián apretó el paso y corrió los últimos metros, mientras el hombre seguía persiguiéndolo. Fabián abrió la puerta y se metió al carro justo antes de que el hombre llegara. Cerró las puertas con seguro y encendió el motor. El hombre se quedó junto a la ventana del conductor. Tocó el vidrio con los dedos mirando hacia adentro. Fabián se fue de reversa, mientras las llantas patinaron en la grava. El hombre caminó pegado al carro, mirando a Fabián con una mirada de amenaza. Después jaló la manija una vez. Fabián aceleró y giró el volante, metiendo el carro hacia el acotamiento. Las ramas pegaron contra el lado derecho y la defensa raspó contra unas piedras, pero logró pasar por el espacio que quedaba entre la cuneta y la caja. Al cruzar junto a la caja blanca, vio otra sombra moverse del otro lado. Alguien más estaba esperando detrás. La troca quedó atrás, atravesada en el camino. Fabián siguió manejando hasta llegar a la comandancia local. El policía que le tomó la denuncia pidió que lo llevara al lugar. Al llegar, ya no estaban. Solo quedaron marcas de llantas sobre la tierra. Uno de los policías revisó la zona con una lámpara. Entre las piedras encontró un pedazo de plástico negro como parte de una manija. Al regresar a la comandancia, Fabián revisó su carro bajo la luz. La puerta del conductor tenía tierra pegada alrededor de la manija, y sobre el vidrio, justo a la altura de su cara, seguían marcados los dedos del hombre. Fabián tomó un trapo y empezó a limpiar el vidrio, pero las marcas no se borraron. El miedo real lo encontró cuando descubrió que las huellas estaban por dentro. No todos los peligros desaparecen cuando termina el viaje. Algunos se quedan cerca, aprendiendo por dónde entras y por dónde sales. Rocío pidió un Uber después de salir de casa de una amiga en Puebla. Al llegar el Uber, Rocío se subió. El chofer la saludó e inmediatamente trató de tener una conversación con ella. Al principio fue algo formal, cuando de repente le empezó a preguntar cosas más íntimas. Rocío contestó con respuestas vagas, tratando de no sonar nerviosa. El hombre no dejaba de mirar por el retrovisor. Cada vez que ella bajaba la mirada, sentía que él estaba viendo con una mirada que ya no era formal. Con un poco de desesperación, Rocío abrió la aplicación y vio que todavía faltaban varios minutos para llegar. Ella fingió que se sentía mal y le pidió que se detuviera. El hombre tardó un momento en reaccionar, pero terminó orillándose frente a una farmacia. Rocío se bajó del carro rápido. El conductor no dijo nada. Solo la miró desde el asiento mientras ella cerraba la puerta.
El conductor arrancó y siguió por la avenida que iba hacia el departamento de Rocío. Rocío esperó unos minutos frente a la farmacia. Después pidió otro Uber, esta vez usando como destino una calle antes de su edificio. El segundo conductor llegó en minutos. Al llegar a su destino, Rocío bajó del carro y caminó hacia su edificio por la banqueta de frente. Antes de cruzar, vio un carro estacionado junto a la entrada. Era el conductor del Uber que había pedido primero. El motor estaba apagado, pero el conductor seguía adentro. Rocío siguió caminando como si no hubiera visto nada y dio la vuelta por la parte trasera del edificio. Entró por una puerta lateral que usaban algunos vecinos para sacar la basura. Cuando llegó a su departamento, cerró con seguro y caminó hasta la ventana de la sala. Desde ahí podía ver la entrada principal. El Uber seguía estacionado afuera. Rocío decidió llamar a la policía y la patrulla llegó varios minutos después. Los oficiales se acercaron al carro y hablaron con el conductor. Poco después, los policías le dijeron al conductor que se bajara del carro. El conductor movía las manos mientras hablaba, como si estuviera explicando algo. Después de unos minutos, dejaron que el hombre se fuera. El conductor arrancó despacio y avanzó por la calle. Un oficial subió al edificio y habló con Rocío. Le dijo que el conductor aseguró estar esperando otra solicitud y que no sabía que estaba frente a su domicilio. Rocío sentía un poco de alivio, pero su instinto le decía otra cosa. Pasaron unos minutos cuando escuchó ruido al otro lado de su apartamento. Rocío caminó hacia la cocina, donde había una ventana pequeña que daba al callejón trasero. El hombre estaba estacionado ahí, junto a la puerta lateral. Rocío llamó otra vez a la policía, pero el carro se fue antes de que llegaran. El día siguiente, Rocío trató de convencerse de que todo había terminado, hasta que se topó con una vecina del primer piso y le dijo que un hombre había preguntado por ella esa mañana. La vecina no lo dejó subir, pero el hombre insistió en saber en qué departamento vivía. Después de eso, se fue. Rocío trató de seguir su día normal, pero cada ruido la ponía en alerta. Durante 2 noches no volvió a ver el carro. El tercer día, Rocío regresó a casa más temprano. Venía caminando por la avenida principal cuando vio un carro gris estacionado a media cuadra antes de su edificio. Rocío cruzó la calle y entró a una tienda para no pasar junto al carro. Desde adentro vio al conductor bajar la ventana. Era él, el conductor del Uber. Rocío llamó a la policía de nuevo. Les explicó la situación y les dijo que no se sentía segura. El policía le dijo que se esperara dentro de la tienda mientras llegaba una patrulla. Rocío seguía en la tienda esperando y el conductor del carro seguía estacionado ahí mismo. Cuando llegó la patrulla, era el mismo policía de la primera noche. De nuevo pidió que bajara del carro, pero esta vez el conductor tenía una expresión diferente. El policía conversó con el hombre unos minutos. Después arrestó al hombre y lo metió a la patrulla. El policía decidió revisar su carro. Por dentro todo estaba bien. Cuando fue a revisar la cajuela, el policía llamó a otra unidad. Minutos después llegó el segundo policía. Se fijaron los dos en la cajuela. Rocío no podía distinguir qué veía. La primera patrulla se fue con el conductor y el segundo policía seguía ahí mirando la cajuela. Rocío salió de la tienda y se dirigió hacia el policía. Le informó que ella era la que metió la denuncia. El policía estaba más enfocado en la cajuela que en la conversación con Rocío. Él se movía tratando de tapar la cajuela para que Rocío no mirara. En un descuido, Rocío se hizo a un lado para ver qué tanto veían en la cajuela. Cuando la vio, no podía creer lo que veía. El hombre tenía un maniquí vestido de mujer y sobre el pecho un papel con el nombre escrito de Rocío. Gracias por llegar hasta el final de este video. Si estas historias te atraparon, deja tu like, suscríbete a Ecos Malditos y cuéntame en los comentarios si alguna vez te pasó algo extraño en un viaje de Uber. Pero la próxima vez que pidas un Uber de noche, fíjate bien en el conductor antes de cerrar la puerta. Nos vemos en el próximo episodio.